teoría y vamos a empezar a ver un poco en la práctica, ¿sí? Cómo es que se baja algo tan técnico. Bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Lo tienen todos para leer? ¿Para seguir por lo menos? ¿Qué ejercicio? 9. Bueno, entonces, estamos viendo lo que es, este pizarrón está terrible hoy, estamos viendo lo que es primera categoría, ¿sí? Rentas del suelo, ¿ok? Artículo 44. ¿Cuál es el criterio de imputación? Devengado, muy bien. Bueno, vamos a comenzar leyendo directamente el ejercicio y vamos a ir resolviendo lo de a poco. Este ejercicio son 4 casos, ¿sí? Es sobre un señor que se llama Benvenuti, ¿sí? Y vamos a suponer que este señor tiene 4 tipos de inmuebles y vamos a ver cuál es el tratamiento, ¿sí? Qué características se nos presentan y cómo se resuelve. Entonces, nos dice así. Dice, el ejercicio pide determinar el beneficio neto que obtuvo el señor Juan Carlos Benvenuti durante el periodo fiscal 2022, ¿sí? Entonces, ya tenemos, primer dato importante, ¿cuál es el periodo fiscal? ¿Bien? Ay, no sé si se va a llegar a ver mi letra. Perdón la letra, ¿Se ve atrás? Pollo. Bueno, entonces, periodo fiscal 2022. Y esto es importante tener siempre en claro en qué periodo fiscal estamos parados. Dependiendo de eso, qué ganancias vamos a estar declarando, ¿sí? Y nos dice que necesitamos determinar el beneficio neto, ¿sí? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo cada caso y vamos a identificar entre todos cuáles son las ganancias, cuáles son los conceptos que son ganancias para esta persona. Vamos a determinar una ganancia bruta. Después le vamos a restar aquellos conceptos que estuvimos viendo, amortización, gastos necesarios, deducciones y demás. No hay mucho más. Y de esa manera llegamos al beneficio, renta o ganancia neta, ¿sí? Que es lo mismo. Vamos a hacer eso con cada uno de los casos y después se culmina el ejercicio con el cálculo de los gastos de mantenimiento. ¿Se acuerdan que ayer se mencionó gastos de mantenimiento que pueden ser reales o presuntos? Bueno, como para calcular los presuntos, ¿sí? Digamos, la fórmula es hacer el 5% sobre la ganancia bruta, entonces necesitamos esa sumatoria de todas estas ganancias para hacer, por eso lo vemos al final. Bueno, primer punto. Si no se entiende, ya saben, me avisan. Una consulta con Sí. respecto a los gastos presuntos. Sí, ¿Vos sacás el cálculo y lo comparás con los gastos reales y ves el que te conviene? claro, lo que sí, iba a adentrarme más cuando lleguemos al punto, pero sí, lo que es gastos de mantenimiento reales o presuntos, ¿cómo es? Para los inmuebles que son rurales, es obligatorio llevar gastos de mantenimiento reales, ¿sí? Ya es obligatorio, lo establece la ley. Ahora, cuando son inmuebles urbanos, ya sea fuente argentina o extranjera, nosotros tenemos esa opción, que la ley le da al contribuyente, a nosotros, para ver qué tipo de gasto nos vamos a deducir, ¿sí? Obviamente que hay algunas características a tener en cuenta. Si la persona tiene un administrador que le lleva los gastos y tiene todo detallado, bueno, será reales, ¿sí? En base a comprobantes. Y los presuntos es quizás cuando no se tienen esos comprobantes, ¿sí? Entonces uno va a hacer un estimativo y a calcular. Y la ley nos dice, bueno, los gastos de mantenimiento presuntos serían ese 5% de toda la ganancia bruta que tengas, en este caso, inmuebles urbanos, ¿sí? Y nos permite optar por cuál de las dos, por ejemplo, nosotros tenemos
supongamos que tenemos un dato de gastos de mantenimiento real y sacamos este 5% sobre la ganancia bruta, vamos a comparar y vamos a ver qué opción es más beneficiosa para uno, ¿sí? Va a ser más beneficioso el monto más grande que yo me pueda deducir, porque después me queda menos para pagar el impuesto. ¿Se entiende? Bueno, de eso se trata. Y una vez que se opta por una opción, se mantiene durante 5 años y después se vuelve a optar. En general se le avisa al fisco, hay una manera, pero eso no entra dentro de lo que vamos a estar viendo. Sí, no me había quedado muy claro, pero como que había dicho que tenías la posibilidad de elegir, entonces yo digo, ¿en cuanto a qué acá haces? En cuanto a la comparación. Okay. Es algo importante, lo van a ir practicando y claramente entra en el parcial. ¿Sí? Así que, ya dije la palabra mágica, entra en el parcial, ¿sí? Esto de estar atentos, así que es muy importante, ¿qué cosa? Saber determinar la ganancia bruta, ¿sí? Para que no nos quede ningún concepto afuera. Bueno, seguimos. Punto número 1 nos habla del inmueble que se titula Cucha Cucha 3758, que está en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En primer lugar, vamos a estar atentos de dónde se encuentra este inmueble, ¿okay? Entonces, si está en la ciudad, es renta de Fuente Argentina. Muy bien. Entonces, persona humana, renta de primera categoría de Fuente Argentina. Nos dice, la propiedad adquirida el 26 de enero del 2018 se adquirió en un equivalente a 250.000 pesos, ¿sí? Esos 250.000 pesos son el valor de origen de la propiedad, ¿sí? El costo de adquisición que se le dice al momento de la compra. Luego nos sigue diciendo, la evaluación fiscal al momento de la compra era de 95% edificio y 5% terreno. El tema evaluación fiscal, ¿escucharon ya en algún momento avalúo fiscal, evaluación fiscal? ¿Es algo que les suena o no? Puede que no, no hay respuesta bien o mal. Bueno, ¿qué pasa? La evaluación fiscal es un dato que nos va a importar mucho porque lo vamos a usar para calcular las amortizaciones, ¿sí? Del inmueble, ¿okay? Técnicamente la ley le llama a esto avalúo fiscal y a lo que se refiere es al porcentaje que representa el edificio en base al total del inmueble. O sea, acá nos dice que este inmueble lo adquirió por 250.000 pesos. Esos 250.000 pesos incluyen edificio y terreno, ¿sí? Entonces, nosotros queremos saber, o vamos a querer saber, cuánto de todo ese total es edificio, ¿sí? En porcentaje. Eso es avalúo fiscal. Y lo importante, porque después al amortizar, amortizamos, recuerden que el suelo, terreno no se amortiza, ¿sí? Amortizamos la edificación. Lo importante a tener en cuenta acá es que el avalúo fiscal siempre se toma al momento de la compra. Eso anótenselo. Yo siempre lo suelo repetir mucho, pero después suelo ver en los parciales, ¿no? Que se trastabilla ahí y se pone, ¿qué pasa? Puede aparecer más de una evaluación fiscal, ¿sí? Van a aparecer 2 datos de evaluación fiscal. Uno va a ser al momento de la compra, otro va a ser a otro momento. Y nosotros vamos a tomar, ¿cuál? El de la compra. Excelente. Hola, ¿cómo están? Vamos a tomar el avalúo fiscal al momento de la compra, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, muy bien, vamos a seguir. Entonces empezamos con el detalle de los ingresos. Detalle de los ingresos. En primer lugar vamos a ir párrafo por párrafo, son 3 igual. Nos dice, el inmueble fue alquilado, ¿sí? El 1 de junio del 2021 por 2 años en 12.000 pesos por mes y nos dice que el alquiler de diciembre del 2022, que es el periodo fiscal que estamos nosotros liquidando, se encuentra impago. Bien. Bueno, ¿qué nos dice el decreto reglamentario en el artículo 110? Nos dice cómo es que se calcula esta ganancia. Y dice que para determinar la ganancia hay que sumar el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo piensan que ponemos acá la ganancia por este alquiler? ¿Qué se les ocurre?
nos dice, fue alquilado el 1 de junio del 2021 por 2 años, es decir que sigue hasta mediados del 2023, ¿sí? Nosotros estamos en el 2022, así que evidentemente está alquilado durante todo el año, ¿bien? Y el valor mensual de ese alquiler son 12.000 pesos. 12.000 por 12. 12.000 por 12, excelente. Entonces, ponemos acá. Alquiler devengado en el 2022 y va a ser los 12.000 pesos por 12. 12 meses, ¿sí? Esto nos da 144.000 pesos. Bien, ahí tenemos la primera ganancia, ¿sí? Que ya logramos hacer. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo. Ahora, ¿qué pasa con ese mes que está impago, diciembre? ¿Pasa algo o no pasa nada? No, porque va por lo devengado. Excelente, va por lo devengado. Mejor imposible. Entonces, después lo que sí vamos a tener en la contabilidad o justificación patrimonial, ¿sí? Va a ser, bueno, anotar en algún lugar que eso es un crédito que tenemos que vamos a cobrar en algún momento, alquileres a cobrar, bueno, pero nada más, para determinar la ganancia no, porque justamente lo dijeron, criterio de lo devengado. Entonces pasamos al siguiente párrafo, el segundo, que nos dice: el inquilino tiene a su cargo el impuesto inmobiliario, por el que abonó 2.850 pesos por bimestre, y Aguas Argentinas, que abonó 1.710 pesos por bimestre. ¿Se acuerdan qué vimos en el artículo ayer? Esto está incluido. Una ganancia para los ¿Por qué es ganancia para el propietario? ¿Cómo? Porque está a cargo del inquilino. Porque está a cargo del inquilino, ¿sí? Cuando están a cargo del inquilino, como no sale del propietario del bolsillo esa plata, entonces entendemos que es una ganancia y lo declaramos así. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Tenemos que prestar atención. ¿Voy muy rápido? Bárbaro. Tenemos que prestar atención cómo es que lo abona, si es mensual o bimestral, ¿sí? En este caso nos dice que los dos conceptos se abonan de manera bimestral, cada 2 meses. Entonces queremos declararlo de todo el año. En el año, si son 12 meses, esto es bimestral. 6 meses. 6, muy bien. 6 Muy bien. 6, claro, bimestre. Perfecto. Entonces ponemos impuestos a cargo del inquilino y son el impuesto inmobiliario, que serán los 2.850 por 6, ¿sí? Esto nos da 17.100. Y tenemos lo que es AISA, que son 10.260. No, perdón, este era el resultado. Me equivoqué. 1.710. Sí, 1.710, gracias. 1.710 por 6 nos da 10.260, ¿sí? En total, esto da 27.360 pesos que vamos a declarar como otra de las ganancias, ¿sí? Así. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si nos hubiera dicho que también el inquilino tiene a su cargo la luz, el gas, teléfono, cable, internet? Eso ya no entra porque son servicios que hace que gasta el inquilino, digamos. Claro, son servicios complementarios, en realidad, que tiene la opción el inquilino de tomarlos o no, ¿sí? No así pasa con AISA, porque AISA siempre se consideró una tasa de servicios, ¿sí? Entonces, por eso es que lo tomamos dentro de lo que es una ganancia para el propietario cuando está a cargo del inquilino, ¿sí? Nada más que eso para que después no les haga ruido que se pueda tomar como ganancia AISA, ¿sí? Bueno, y pasamos al último punto que nos dice acá, para determinar la ganancia bruta, que es que el inquilino construyó una piscina en el inmueble, ¿sí? En el mes de agosto, con autorización del propietario, por supuesto, y habiendo erogado la suma de 36.000 pesos que el propietario no le va a reembolsar. Y nos dice después que fue habilitada el 31 de agosto del 22. Mucho mismo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí?
Una mejora. Una mejora, muy bien. ¿Y qué pasa con las mejoras? Esta mejora se hizo por 36.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo reconocemos esta mejora como ganancia o no? Desde el momento que se habilita, sí, pero ¿cuándo la mejora sería ganancia para el propietario? Cuando no le reembolsa. ¿Sí? Entonces, de esos 36.000 pesos, que es lo que le costó al inquilino hacer la piscina, acá nos está diciendo que el propietario nos paga. Hagamos de cuenta que somos el señor Benvenuti, nosotros no le pagamos, ¿sí? No le reembolsamos nada, no lo indemnizamos. Quedó hecho como un gasto del propio inquilino. Entonces, para nosotros va a ser todo ganancia, ¿sí? El 100%. Distinto hubiera sido si le hubiera indemnizado una parte, sea la mitad, el 70%, ¿sí? Si le indemnizo el 30%, yo le reembolso el 30% de ese importe. Para mi ganancia, ¿cuánto va a ser? 70. El 70, ¿bien? Excelente, se entiende entonces. Bueno, y ahora el tema es, bueno, ok, 36.000 que valió la mejora, para mí es ganancia. ¿Y cómo reconozco esa ganancia? La ley nos habla que vamos a reconocer la ganancia, esa parte que no estoy obligado a indemnizar, desde el mes de la habilitación de la mejora, inclusive hasta la finalización del contrato. Desde el mes de habilitación de la ganancia, ¿sí? La ganancia dice que, la mejora dice que se habilitó el 31 de agosto del 2022. Lo que les quiero aclarar de eso es que no importa qué día del mes, ¿sí? Se habilite, se toma el mes inclusive completo, ¿bien? Y esto es hasta que finaliza el contrato. Los contratos finalizan el día inmediato anterior al que inician, ¿sí? Si inició el 1 de junio del 2021 y es por 2 años, en el 31 de mayo del 2023 va a finalizar, ¿sí? Vamos a hacer la línea de tiempo. Eso, no sé si ven acá, hago acá. Vamos a hacer la línea de tiempo. Eso les recomiendo siempre hacerla porque facilita mucho el análisis. Entonces tenemos firma del contrato, primero de junio del 21, tenemos la finalización del contrato, que sería el día inmediato anterior al que inició, como duraba 2 años es en el 2023, y tenemos la habilitación de la mejora, que se hizo el 31 de agosto del 22, ¿sí? Nosotros estamos parados hasta el 31 de diciembre del 22, ¿sí? Porque estamos analizando este periodo fiscal. Entonces a nosotros lo que nos dice en el decreto del artículo 110, inciso F, es cómo lo registramos, cómo registramos esta mejora. Recién dijimos que la vamos a reconocer desde el mes de habilitación, o sea, desde agosto hasta que finaliza el contrato, ¿sí? Es decir, todo este periodo es en el cual la vamos a reconocer. ¿Y qué nos dice el decreto? Que la vamos a prorratear o digamos, sí, a distribuir, en realidad proporcionalmente, ¿sí? Entonces, ese valor de la mejora lo vamos a distribuir proporcionalmente durante todo este tiempo. ¿Cuántos meses tenemos acá? Agosto completo. 5 y 2. 5 y 5. ¿Sí? O sea, en total tenemos 10 meses que faltan para que termine el contrato. ¿Sí? Y nosotros estamos declarando la renta de 2022. O sea que lo que nos va a interesar ahora es este periodo para declarar, ¿sí? Lo del 2023 quedará para la liquidación del año siguiente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? El cálculo de la mejora, bueno, se los pongo acá. Mejora. Que no indemniza, va a ser el valor de origen de la mejora, los 36.000, como no lo indemniza es ganancia al 100%, ¿sí? Entonces yo les pongo el 100% de esta mejora que es ganancia,
dividido los 10 meses en los cuales tengo que proporcionarlo, y a esto lo vamos a multiplicar por los meses, ¿sí?, del año que estamos declarando, que son muy bien 5 meses. Bueno, y esto nos da 18.000 pesos. ¿Sí? Esta es la otra ganancia. ¿Se entendió lo de la mejora? ¿Qué duda hay? Ninguna. Por ahora. Bueno. ¿Eso en qué decreto está? ¿Qué número? Esto está en el decreto artículo 110, inciso F de FOCA, nos indica cómo lo registramos, ¿sí? Que dice esto de que lo vamos a distribuir proporcionalmente hasta por el tiempo en que nos quede para finalizar el contrato, ¿sí? Así que de la mejora, lo que no estamos obligados a indemnizar, que es ganancia para nosotros, nos vamos a fijar desde el mes de habilitación de la mejora, inclusive hasta que finaliza el contrato, que el contrato siempre finaliza un día, el día inmediato anterior a que comienza, y lo vamos a distribuir proporcionalmente. Dividimos por el total de tiempo que queda y multiplicamos por los meses del periodo que estamos liquidando, que a nosotros nos interesa. ¿Está bien? Ese repaso de mejora de nuevo. Bueno, hasta acá tenemos todo lo que es ganancia bruta, ¿sí? Vamos a poner acá. Ganancia bruta de este inmueble cucha, y vamos a sumar todo lo que fue ganancia. Uy, perdón, se me cayó la tapa. Todo lo que fue ganancia, los 144.000 del alquiler, los impuestos que estaban a cargo del inquilino y el valor de la mejora. En total nos da 189.360 pesos. Esta es la ganancia bruta, ¿sí?, de este inmueble. Pero bueno, esto no termina acá. Todavía nos falta para este inmueble llegar a la ganancia neta, claro. ¿Y cómo llegamos? Le vamos a restar aquellas cuestiones que se pueden descontar, que eran amortización, impuestos a cargo del inquilino, ¿sí?, y gastos necesarios. Bueno, vamos a hacerlo acá y vamos a arrancar. Entonces volvemos a repasar, ¿sí?, el enunciado, a ver qué es lo que nos dice que se puede deducir. En primer lugar, vamos a tener estos impuestos a cargo del inquilino, ¿sí?, que los sumamos como ganancia y después los restamos. ¿Se acuerdan que ayer se hablaba de que esto se netea y uno dice qué sentido tiene? Pero bueno, esto tiene sentido justamente por los gastos de mantenimiento presuntos que hablamos antes, ¿sí? Si yo no sumo los 27.360 y después quiero calcular los gastos de mantenimiento presuntos, que son el 5% de la ganancia bruta, ¿sí?, entonces me va a quedar una ganancia más chiquita. Ese 5% va a ser más pequeño, me va a dar un número más chico para restar, ¿sí?, para deducir. En cambio, si yo la incorporo, me da un número más grande y claramente me puede llegar a convenir más poder deducir los gastos de mantenimiento presuntos, ¿sí? Por eso es importante. Entonces, en el parcial, no se olviden qué conceptos tienen que declarar como ganancia, ¿sí? Ninguno se olviden. Alquileres, la mejora que no estoy obligado a indemnizar, los impuestos a cargo del inquilino, ¿bien? Entonces vamos a deducirlos. Ponemos deducciones y gastos de cucha. Entonces, gastos a cargo del inquilino. Tenemos, bueno, yo les traje para recordar qué artículos son de la ley, ¿sí?, para que puedan después ir ahí a repasar, que son el artículo 83, que es el concepto general del gasto, ¿sí?, que se puede deducir todo gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia agravada, que eso se va a restar de la ganancia producida, ¿sí?, o sea, esto lo restamos de la ganancia producida, y el artículo 86 es el de la deducción especial, que nos dice que se pueden deducir estos impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen la ganancia. ¿Bien? Solo para que después vuelvan y lo lean desde ahí. Bueno, entonces acá tenemos los mismos importes. No les voy a copiar de nuevo la cuenta, ¿sí? Son los mismos importes, ¿ok? Así que les pongo, bueno,
los dos. Así les pongo inmobiliario y AISA, que entre los dos son 27,360. ¿Sí? Este es el primer concepto que vamos a estar deduciendo. Y ahora pasamos a la parte que nos va a llevar un poquitito más, quizás, que es la parte de las amortizaciones. ¿Sí? Vamos a calcular la amortización para deducir. Esto es negativo, claro, estos son deducciones y gastos, lo vamos a restar de la ganancia bruta para llegar a la ganancia neta. ¿Sí? Si les queda más claro, les pongo un menos acá. ¿Sí? Lo que necesiten para que esto se entienda. Entonces, amortizaciones. Amortización del inmueble. Vamos a amortizar el inmueble y también vamos a amortizar la mejora. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver el del inmueble. ¿Qué nos dice el artículo 87? Vamos a poner acá amortización inmueble. Artículo 87 de la ley. Nos dice que se admite deducir el 2% anual sobre el costo del edificio. ¿Sí? Obviamente relacionando esto con lo que vimos al principio, que era el avalúo fiscal. ¿Bien? Hasta agotar dicho valor, dicho costo. Y se practica desde el inicio del trimestre en el cual se produjo la afectación del bien. Las amortizaciones se calculan en base a trimestres, ¿sí? Que es la diferencia que tiene, digamos, con lo demás que venimos haciendo. En base a trimestres. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el edificio. Si tiene 50 años de vida útil, eso lo pasamos a trimestres. ¿Cómo hacemos? Decimos, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Conté 4 trimestres por año. Hacemos 4 por los 50 años, nos va a dar 200 trimestres. Quiere decir que pasado a trimestres, la vida útil del edificio, que son 50 años, van a ser 200 trimestres. Eso, en base a estos trimestres, vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Y en base a cuántos trimestres tengo que amortizar en el año. Si yo el inmueble lo tuve todo el año, yo deduzco, ¿sí?, el desgaste que tuvo durante todo el año, es decir, los 4 trimestres del año, ¿sí? En cambio, si el inmueble lo hubiera adquirido y afectado a la actividad, no sé, a mitad de año, supongamos, o en abril, ahí ya hay un primer trimestre que no lo voy a contar de ese año, ¿sí? Entonces lo amortizaré por 3 trimestres. ¿Me van siguiendo un poco? Ahora lo hacemos con las cuentas a ver si queda más claro. Bueno, yo les voy a poner la fórmula para hacer la amortización. La fórmula es así. Tenemos valor de origen. El valor de origen es el costo de adquisición al momento de la compra, ¿sí? ¿Qué más? Que es el que figura en la escritura traslativa de dominio y que no se va a modificar nunca, ¿sí? En este caso van a ser los 250.000, ¿sí? Que nos dice el ejercicio al comienzo, que es el valor al cual adquirió el inmueble. A esto lo vamos a multiplicar por el avalúo fiscal al momento de la compra. ¿Cuál es el avalúo fiscal al momento de la compra? 95. Esperen, acá está. 95. Entonces lo multiplicamos por 95%. Muy bien. Esto nos va a dar, se los dejo acá, me traje todos los cálculos, 237.500, ¿sí? O sea, nos da un valor menor a los 250.000. ¿Por qué? Porque 250.000 dijimos que representa todo el inmueble, terreno más edificio, ¿sí? Y acá queremos amortizar la parte del edificio. Del total, el 95% nos dice el ejercicio que es edificio, ¿bien? Entonces por eso multiplicamos por este porcentaje y el valor de origen relacionado al edificio nos quedaría en 237.500 pesos, ¿sí? Hasta ahí estamos.
Muy bien, ya tenemos la base. Ahora lo vamos a multiplicar, faltan dos conceptos nada más, no se asusten que no es tan larga, por el coeficiente de amortización. ¿Cómo es este coeficiente de amortización? Y después, perdón, ya se las completo, se multiplica de corresponder por el coeficiente de actualización. ¿Sí? Esta es la fórmula para amortizar el edificio, los inmuebles. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es este coeficiente de amortización, cómo se calcula. Bueno, lo que vamos a hacer es, este coeficiente de amortización es lo que nos dice la ley, ese 2% anual que se puede, que admite que se deduzca, ¿sí? Sería ese 2%. Entonces, acá podemos poner 2%, o para entender un poco más de dónde viene, podemos hacer lo siguiente. Lo que nos dice es que vamos a tomar, digamos, la vida útil del inmueble, que eran en trimestres, 200 trimestres, ¿sí? ¿Quieren que dejo la hoja? Esta ya está. 200 trimestres. Y amortizó en el 2022 4. Entonces yo todo esto lo voy a dividir, ¿sí? Lo pongo acá, dividido. Los 200 trimestres y lo multiplicamos por 4 trimestres. ¿Se entiende si lo pongo así? Más o menos veo caras de como que sí y que no. A ver. Esta no es. Igual no siempre va a ser 2%. No siempre va a ser 2%. Ah, El 2% es lo máximo que puede ser Pueden anual. tener 3 trimestres también. 2. Si de pronto el inmueble lo hubiéramos adquirido y afectado a la actividad, no sé, en el medio, en abril del 2022, ahí ya no sería el 2% o esto. Acá sería dividido por 200 trimestres, por el total, ¿sí? Y lo multiplico por ¿cuánto? Por será 3 trimestres, que es lo del año, ¿sí? Esto es en el 2022. Son los trimestres que transcurrieron en el 2022. Acá lo que estamos haciendo es, agarramos la amortización, tenemos que amortizar. Lo distinto es que es en trimestres, nada más, ¿sí? Entonces vamos a calcular cuántos trimestres tiene el año. Entonces agarramos el valor de origen relacionado al edificio, lo vamos a dividir por la totalidad de la vida útil del bien y lo vamos a multiplicar por lo que necesitemos para calcular lo que tenemos que restar en el 2022, en el periodo fiscal que estamos liquidando. ¿Ahí se entiende mejor? No. ¿Sí o no? Díganme así, ¿sí? Lo pueden anotar bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Esto nos queda. Coeficiente de amortización. Esto lo vamos a ver porque era el ejemplo anterior. Coeficiente de amortización. Dividimos por 200 trimestres, el total, ¿sí? Multiplicamos en este caso por 4 trimestres. ¿Por qué? Porque amortizamos durante todo el año y el año tiene 4 trimestres. Muy bien. O lo que, si ustedes hacen la cuenta, 4 dividido 200 le va a dar 2%, ¿sí? Y nunca va a ser mayor de 2%, decíamos recién, ¿sí? Va a dar 1, algo, si son menos trimestres. Muy bien. Y después lo multiplicamos, si corresponde, por el coeficiente de actualización, ¿sí? ¿Cómo es lo del coeficiente de actualización? Que ayer lo vimos rápido, lo vieron rápido, Claudia lo dio a lo último. Es así. Les voy a leer porque lo tengo acá de la ley. El coeficiente de actualización relaciona el índice correspondiente al mes de cierre del periodo fiscal, o sea, 31 de diciembre, ¿sí? Del periodo fiscal que se liquida, y la fecha de adquisición del inmueble. Relaciona esos dos conceptos, ¿bien? Mes de cierre y fecha de adquisición. Entonces, dependiendo de la fecha en que se haya adquirido, va a ser el tipo de actualización que vamos a usar, o si lo actualizamos o no lo actualizamos, dependiendo de cuándo se adquirió. Entonces, punto número 1. No tengo el artículo acá. Se los busco y... ¿Quién tengo el artículo? Acá. Lo busco y después les paso bien cuál es, así lo encuentran. Pero con este cuadro van a estar bien. Actualización, ¿sí? Entonces, hasta marzo de 1992
se va a actualizar por el índice IPI, ¿sí? Ustedes siempre van a tener el dato de los índices para que puedan hacer el cálculo, bien, esa división. El índice IPI es el índice de precios internos al por mayor, ¿sí? Entonces, hasta marzo, inclusive del 92, si se adquirió en esa fecha o antes, entonces se actualiza por el índice IPI. 2. Entre abril del 92 a el 31 de diciembre de 2017 no se actualizaba, ¿sí? Porque había un periodo de estabilidad, ya Claudia mencionó algo, ¿no? Entonces, el coeficiente que vamos a utilizar es 1, ¿sí? Y por último, desde el 1 de agosto, 1 de enero de 2018, agosto más bien, a partir de esta fecha se actualiza por el índice IPC. Bien, índice de precios al consumidor. ¿Está bien? Este es el cuadro para que puedan ver, ¿sí? Y detectar si se actualiza o no y a cuánto. Yo les aconsejo, si les toca que se actualiza, que se adquirió en esta fecha, ¿sí? Es decir, que no se va a actualizar, igual pongan 1 por 1, el coeficiente 1. ¿Por qué? Porque a veces pasa al corregir, ¿sí? Que uno del otro lado no puede saber si la persona se acordaba que había que actualizar o directamente ya no lo tenía ni en cuenta, ¿sí? Entonces está bueno, si pueden, en medio de los nervios, si llegan a poder poner el coeficiente, buenísimo, ¿sí? Igual lo más probable es que toque por el IPC, ¿está bien? Bueno, ¿se entendió esto? Listo. Entonces acá, ¿qué pasó? ¿Cuándo se adquirió? ¿Cuándo se adquirió el inmueble? 26 de enero del 2018, con lo cual estamos en este caso, el tercero, ¿sí? Se va a actualizar por el índice IPC. Bueno, ¿cómo se calcula este índice IPC? Vamos a tomar en el numerador, arriba, el índice de diciembre del año que estamos liquidando. Así que vamos a poner índice diciembre 2022. En el numerador va el índice, digamos, de diciembre del año que estoy liquidando el impuesto. Y en el denominador vamos a poner el índice del mes de adquisición. En este caso se adquirió en enero 2018. Así que va a ser el índice de enero 2018. ¿Sí? Así se calcula. Ahora, ¿qué pasa? En el ejercicio, esperen que, ¿dónde está esto? En el ejercicio no, en la guía, ¿sí? Para que ustedes resuelvan si están en sus casas y saben de dónde salen los datos, al principio hay unas páginas que están en números romanos, ¿sí? La 23 nos muestra el índice IPC, ¿sí? Y nos pone acá, por cada año y por cada mes, cuál era el índice. De acá sale el dato que vamos a poner ahora, ¿está bien? Bueno, ¿cuáles son esos índices? Son 1.129,8514 sobre el índice del momento de adquisición, que era 126,9887. Esto nos da 8,8973, ¿sí? Este sería el coeficiente de actualización. ¿Se ve bien? ¿Está claro esto? Bueno, voy a entender que sí. Entonces, ¿sí? ¿Está claro esta fórmula? Bueno, entonces, agarramos el valor de origen, lo multiplicamos por el avalúo fiscal del edificio, ¿sí? Eso lo multiplicamos por el coeficiente de amortización para ver cuánto de todo ese valor amortizamos y declaramos en este mes como deducción. Y en este caso, como correspondía, lo actualizamos por el coeficiente de actualización, ¿sí? Que acá está cómo se calcula. Todo esto nos da 42.262,18 negativo, ¿sí? Para restar. ¿Puedo borrar acá?
¿Copiaron todos? Sí. Algunos me dicen que sí. Si alguien no copió y no dice que no, perdón, ¿eh? Bueno. Y vamos. Eso fue amortización de inmuebles. ¿Sí? Si queda alguna duda y no se animan ahora a preguntar o no les surge, bueno, después volvemos. ¿Está bien? Si no, interrumpan, por favor. Entonces, vamos a pasar ahora a la amortización de la mejora. Así es lo último que deducimos de este edificio Cucha Cucha y nos vamos al siguiente, ¿sí? Que son un poco más cortos. Entonces, amortización de la mejora. Esto ya está. Seguimos acá. Bueno, ¿cómo es la amortización de la mejora? Dice, el plazo para amortizar la mejora, ¿sí? ¿Se acuerdan esos 36.000 pesos? El plazo para amortizar la mejora es la vida útil restante del bien inmueble. ¿Cuánta vida útil todavía le queda al inmueble? ¿Sí? Y se va a contar desde el momento en que se habilitó la mejora. La diferencia es que cuando respecto de la mejora queremos declarar la ganancia, esa parte que no le indemnizamos, esa ganancia se reconoce desde el momento de habilitación hasta que finaliza el contrato, ¿sí? En cambio, para la amortización, esta amortización la vamos a realizar desde el momento de la habilitación, pero hasta que finaliza la vida útil del bien inmueble. ¿Está? Bueno. Y obviamente contado en trimestres, ¿no? Como ya les había dicho. Entonces, vamos a hacer la línea de tiempo para lo que es la amortización de la mejora. Muy bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno. Amortización de la mejora. Entonces, nosotros vamos a suponer, en este caso, que cuando se adquirió el inmueble también se afectó a la actividad, ¿sí? Tenemos ese supuesto. El ejercicio no nos lo dice, pero lo entendemos así. Entonces, cuando se afectó a la actividad, que es igualmente cuando se adquirió, en este caso, sería el 26 de enero del 2018. ¿Bien? Nosotros tenemos que el 31 de agosto del 22 se habilita la mejora. Muy bien. Y bueno, vamos a tener acá la fin de la vida útil del inmueble. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué datos tenemos? Nosotros sabemos que el total de la vida útil van a ser 200 trimestres, ¿sí? Que es igual a 50 años. ¿Está bien? Nosotros tenemos ese dato. Y tenemos el dato, digamos, de cuándo se afectó a la actividad de este inmueble y cuándo fue la habilitación de la mejora, ¿sí? Nosotros queremos amortizar la mejora en todo este tiempo. Y declarar, por supuesto, hasta el 2022, ¿sí? 31 de diciembre. ¿Está bien? Vamos a declarar esta parte. Declarar, deducir, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos estos datos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros queremos saber, bueno, cuánto tiempo queda para amortizarlo, ¿sí? Para saber esto, lo vamos a sacar por diferencia y vamos a decir, ok, yo sé que la vida útil son 200 trimestres y hasta que se habilitó, ¿cuántos pasaron? Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? ¿Cuántos trimestres pasaron? Entonces, ponemos. Esto igual siempre que parece sonso, pero es necesario escribir todo. Tenemos 2018. Como se cuenta por trimestre alta completo, claro, 2018 son 4 trimestres. 2019, 2020, 2021 también, ¿sí? 4 trimestres, 4 trimestres. Y tenemos esperen, Sí, está bien. Ok, nos da 16 trimestres, ¿sí? En total.
hasta 2021. Y ahora vemos, nosotros estamos liquidando el 2022. ¿Cuántos trimestres transcurrieron ya del 2022? ¿3? No. ¿2? Contemos. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio. Ya pasaron 2 trimestres. Julio, agosto, septiembre. En ese trimestre se habilitó la mejora. Y vamos a contar todo el trimestre, inclusive. Entonces, transcurrieron 2 trimestres nada más. Ya en el tercer trimestre del año ya se habilitó la mejora en agosto. Antes de la habilitación. Hasta antes de la habilitación, ¿no dije? Hasta antes de la habilitación. Sí, hasta el momento en que se habilitó, desde la habilitación hasta el fin de la vida útil del inmueble es que uno amortiza. Entonces, claramente vamos a amortizar contando ese trimestre en donde se dio la habilitación de la mejora, ¿sí? Entonces, transcurrieron, ¿sí?, del 2022 hasta acá 2 trimestres, ¿sí? Entonces le vamos a sumar 2 trimestres del 2022 y nos da que pasaron 18 trimestres. Para los de atrás, transcurrieron 18 trimestres, puse, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces queremos saber, ¿por qué hacemos todo esto? Porque queremos saber cuántos trimestres quedan, ¿sí? ¿Y cómo lo sacamos? 200, exacto, ¿sí? Lo hacemos por diferencia. Hacemos 200 trimestres, que es el total, menos lo que ya transcurrió, o sea, de acá a acá transcurrieron 18 trimestres, menos los 18 trimestres. A ver si me falta algo. No, no me falta nada. Esto nos da 182 trimestres, ¿sí? Que son los que restan, ¿sí?, los que quedan, y en esos 182 trimestres nosotros vamos a prorratear esa amortización. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Esperen, ya llego. Bueno, la fórmula va a ser así, la copio acá. Es importe total de la mejora. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero reconocer la ganancia, voy a reconocer esa parte que no le indemnicé. Pero sin embargo, para la amortización, yo voy a amortizar el total de la mejora, ¿sí? Entonces ahí para la amortización tomamos el valor completo de la mejora, por eso ponemos 36.000, ¿sí? El valor de la mejora había costado 36.000 pesos. En la ganancia, si nosotros volvemos para atrás en el ejercicio, ¿qué hicimos? Declaramos no 36.000, declaramos otro importe. Bueno, en este caso 36 porque justo era 100%, ¿sí? Pero si fuera distinto y le indemnizaría un 30%, entonces el importe sería menor. ¿Me siguen? Y ahí no les va a coincidir, ¿sí? Pero bueno, para que tengan en cuenta que para amortización se amortiza valor de la mejora completo, ¿sí? Tranquilo, porque después van a ver otros ejemplos de mejora en los integrales y ahí van a poder hacer esas cuentas más claramente. Así que no entren en pánico. Entonces, el importe total de la mejora lo vamos a dividir por la cantidad, el número de trimestres de la vida útil restante, es decir, por los 182 trimestres, y lo vamos a multiplicar por el número de trimestres transcurridos en el año en que se liquida. Porque nosotros estamos declarando 2022, ¿sí? Nosotros tenemos que amortizar la mejora. La mejora ya sabemos que se amortiza desde el momento del trimestre de habilitación de la mejora hasta que finaliza la vida útil del inmueble. En todo ese tiempo yo digo, bueno, tengo que prorratear ese valor, ¿sí? Para poder registrar el desgaste, ¿ok? Entonces dijimos, bueno, sí, lo tengo que prorratear en 182 trimestres. Ok, sí, yo lo divido, hago 36.000 dividido 182, me va a dar un importe que va a ser la cuota de amortización por trimestre en este caso. Sería
Pero bueno, a nosotros no nos interesa ahora deducir absolutamente toda la amortización que le queda, ¿sí? Estaría mal. Nosotros vamos a deducir lo que corresponda al periodo fiscal que liquidamos, que es 2022. Por eso, este valor lo dividimos por el total de la vida útil restante del inmueble y lo multiplicamos por los trimestres que necesitamos registrar de amortización, ¿sí? En este caso eran 2, ¿ok? Por 2 trimestres. Y, ¿qué más falta? Y acá también, digamos, se multiplica por el coeficiente de actualización de corresponder, ¿sí? En este caso, como se habilitó en el 2022, se utiliza IPC, ¿sí? Lo vamos a actualizar por el IPC. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué va arriba? El periodo fiscal. No. Diciembre, 22. excelente. Diciembre del 2022. Y abajo vamos a poner el índice del mes en que se habilita la mejora. Agosto. Muy bien. Entonces el índice de agosto 2022. ¿Sí? Esto, me voy a poner los números acá abajo. Así lo tienen. 1.129,514 dividido 911 1316. El coeficiente nos da 1,2401. Recuerden que estos datos los saqué en la guía práctica, ¿sí? En las primeras hojas, en la página 23, están todos los índices del IPC. Ahí van a encontrar estos datos. ¿Está bien? Entonces hicimos 36.000 del valor total de la mejora dividido en la totalidad de trimestres, los 182 que todavía quedan de vida útil, multiplicamos por 2 trimestres, que es lo que vamos a amortizar este periodo fiscal, y lo actualizamos, ¿sí? Lo actualizamos porque se habilitó en el 2022, después del 1 de enero de 2018, y se actualiza por IPC. Esto nos da 490 pesos con 59, ¿sí? Como al menos para que sepa que se resta. Bueno, y listo, ¿sí? Estamos terminando el caso 1. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener como total, lo pongo acá abajo pero lo digo así me pueden anotar, total de gastos y deducciones, sumamos las deducciones de los impuestos, ¿sí? A cargo del inquilino, que podemos deducir, gastos necesarios. Sumamos la amortización del inmueble, que la podemos deducir el 2% anual, ¿sí? Y sumamos la amortización de la mejora. Todo eso nos da 119.247,23 pesos, ¿sí? Esto que se resta. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queríamos buscar nosotros por inmueble? La ganancia neta. Entonces, para la ganancia neta, simplemente hacemos ganancia bruta menos deducciones. La ganancia bruta nos daba 189, gracias. 189.360 pesos. Esos 139 menos los 119.000 de deducciones nos va a dar la renta neta del inmueble pucha en 119. Esperen. No, acá les puse mal el dato. Ay, perdón. ¿Pueden borrar acá? Las deducciones las sumé y daban 70.112. No podía ser un número tan grande. Ahora sí, el total, el neto, son 119.247,23. Ahí está, listo. Ahora sí. Perdón, son muchos números acá. Profe, Sí. en los 2 trimestres Sí, se toman desde la habilitación de la mejora hasta el cierre, claro. ¿Por qué? revisando los gastos. Porque queremos amortizar, estamos en el periodo fiscal 2022. ¿Sí? Queremos amortizar
en ese periodo fiscal y no podemos antes de que se habilitó, lo vamos a tomar desde que se habilitó, ¿sí? Trimestre inclusive, ¿sí? Bien, gracias. No, por favor. ¿Qué otra duda? ¿Surge algo? Bueno. Esa deducción entonces sale de la multiplicación que hicimos allá. La deducción, que me decís el total de gastos Claro, de deducciones, las 70.000 serían los 490 con Son. 59. son los 27.360, Ah, sí, claro, más. ¿sí? Que es el impuesto inmobiliario y AISA a cargo del inquilino, gastos necesarios que los deducimos, son el valor de la amortización del edificio, los 42.000, y son el valor de la amortización de la mejora. Esos tres conceptos en este ejercicio componen todo lo que son las deducciones y gastos, y todo lo que restamos, ¿sí? Y así llegamos a la ganancia neta. ¿Está bien? Sí. Bueno, muy bien. Ah, perdón, borro, ¿eh? ¿Copiaron? Ok. Después igual les cuento que en el campus, ¿sí? Bueno, hasta ahora está subido, pero ahora ya lo actualizamos y lo vamos a subir. Claudia lo va a subir el Excel con toda la solución de esto, ¿sí? Con los cálculos y demás. Así que cualquier cosa y van a tener la fórmula, ¿sí? Para repasar, si alguien anotó algo mal y demás. Bueno. A ver, ¿qué era esto? Bueno, a ver. Parece que vamos a llegar. Bueno, ¿estamos listos para pasar al caso 2? Bien. Bueno, caso 2. Este era más engorroso, porque teníamos por primera vez la amortización, primera vez que entender lo de los trimestres, ¿no? Es como mucha información. Pero bueno, ya les va a ir quedando mejor, además tiene bastante práctica ahora, así que... bueno, segundo caso, chicos, vamos. Ascuénaga, ¿sí? Inmueble que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, así que renta fuente argentina. Nos dice que el inmueble se adquirió el 15 de febrero del 95 por 345.000 pesos. Y acá nos dice ya directamente la evaluación fiscal a la fecha de compra era terreno 69.000 pesos y edificio 276.000, ¿sí? Ya nos da, digamos, la evaluación. Claro, nosotros lo necesitamos en porcentaje, ¿está bien? Así que vamos a hacer ese cálculo para pasarlo a cuál es el porcentaje que representa ese edificio. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Regla de 3 simple, digamos, ¿no? Lo que más les sea fácil, se los escribo, si quieren. Entonces, Ascuénaga, ¿sí? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo calculamos el porcentaje del avalúo fiscal? Haríamos... Se sumarían los dos al 100% y después harías el monto que sale Claro. el inmueble a X. Entonces es la regla de 3 simple. Bueno, muy bien. Regla de 3 simple así. La otra manera es, nosotros sumamos edificio y terreno, Sí. tenemos el total y entonces hacemos cuánto del edificio representa del total y ahí nos va a dar el porcentaje, ¿sí? Entonces, si yo pongo 69.000 más 276.000, terreno más edificio, nos da 345.000 pesos, ¿sí? Este sería el total. Que además es el valor de adquisición que nos dijo al principio del ejercicio, ¿está bien? Entonces decimos, bueno, la evaluación fiscal que corresponde al edificio son 276.000 pesos. Bueno, a ver, 276.000 dividido el total nos va a dar que es un 80%. Entonces ya sabemos que el avalúo fiscal son 80%. ¿Sí? Y si no, claro, decimos 345 es el 100%, 276.000, ¿cuánto? ¿Sí? Que ahí se entiende más claro. O, entonces lo pongo acá para el que le sea más fácil, si esto es el 100%,
276.000, ¿cuánto? ¿Sí? Y hacemos esto por esto dividido esto. Parece sonso, ¿no? Aclarar algo así, pero en realidad no lo es, porque a veces se dificulta esa coherencia, ¿no? De encontrarle para ver cómo calcular un porcentaje. Pasa, ¿eh? A cualquier edad pasa. Así que bueno, muy bien. Ya tenemos este dato. Ahora después nos dice, el inmueble, vamos a leer de acá, ¿no? Dice, el inmueble es la casa habitación del señor Benvenuti. Pero en marzo del 96, ¿qué hizo? Construyó un local al frente. Tiene un inmueble, lo utiliza como casa habitación, con lo cual casa habitación no tiene ni valor locativo, no hay renta, no hay alquiler presunto, nada. Pero en el frente construyó un inmueble, construyó un local, perdón, ¿sí? Ese local, ¿qué vendría a ser? ¿Es mejora, no es mejora? ¿Qué piensan? Construyó un local, se hizo una construcción. ¿Incrementa el valor del inmueble? Lo incrementa, ¿sí? Entonces, sí, es una mejora. Ahora, la plata la puso todo el propietario. Fue el señor Benvenuti quien agarró, dijo, bueno, a ver cuándo me sale a hacer este local, pongo la plata, no hay inquilino que me pague la mejora, ¿sí? Entonces, como todo salió del señor Benvenuti, yo no lo voy a declarar como ganancia. Es una mejora porque incremento el valor del inmueble, es un local, pero no lo voy a poner como ganancia, ¿sí? ¿Eso se entiende? Bueno, ahora lo que sí nos dice es que después este local lo alquila, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí vamos a tener una renta de primera categoría, ¿sí? Alquila el alquiler por el local. ¿Qué nos dice? Dice que el contrato es del primero, el contrato abarca el periodo de enero 2021 a diciembre 2024. El alquiler correspondiente a diciembre 2021 por la suma de 15.000 se abonó en enero del 22 y dice, bueno, ¿cómo se calcula? Dice que el alquiler se calcula los primeros 6 meses a un importe, 16.500 pesos mensuales, y los siguientes 6 meses del año a otro importe. ¿Sí? Eso es lo que tiene de distinto este ejercicio, nada más. Más el tema del concepto de la construcción del local, ¿sí? Entender que es un incremento del valor del inmueble, pero no va a ser ganancia declarada porque todo el dinero salió del bolsillo del señor Benvenuti, ¿sí? No hubo inquilino que haga la mejora y indemnice o no indemnice, ¿sí? Bueno, entonces, el primer ingreso va a ser alquiler devengado en el 2022 del local, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo calculamos? Nos dice el ejercicio que los primeros 6 meses cobra 16.500, o sea, lo voy a multiplicar por 6 meses, ¿sí? 16.500 cada mes por 6, más 18.200 por los otros 6 meses, y esto nos da 208.200. Este es el primer ingreso, ¿sí? El alquiler que obtiene por el local. Otra vez, ¿qué pasa con ese mes que era del 2021 y en el 2022 se cobra? O lo que fue declarado. Claro, perfecto, ya fue declarado en el 2021, ¿sí? Criterio de lo devengado, con lo cual, si se percibió o no se percibió y en qué momento, en este momento no nos interesa, ¿sí? Obvio sí, como les dije, para la justificación patrimonial y demás, pero para declarar la renta no. Bueno, porque ahí esos datos a veces pueden confundir, es un choclo de párrafo que nos dice un montón de cosas y bueno, y ahí nos podemos llegar a marear, pero bueno, está muy bien claro. Ahora, lo último que nos dice es que el locatario abona el impuesto inmobiliario correspondiente al local por la suma de 1.340 pesos de AISA, de AISA 8.93 y el impuesto municipal, que es una tasa, dice que es por la suma de 1.360 en todos los casos bimestrales. Entonces, siguiente ingreso van a ser los impuestos a cargo del inquilino. Entonces vamos a tener
impuesto inmobiliario, que nos dice que son 1.340 pesos por más bimestres, perfecto, por 6 bimestres. Esto nos da 8.040, ¿sí? Después tenemos AISA, que son 893 por también 6 bimestres, nos da 5.358. Y por último nos dice que había una tasa, que es este impuesto municipal, que son 1.360 por, otra vez, los 6 bimestres, nos da 8.160, ¿sí? Todo esto, si lo sumamos, se supone que nos tiene que dar 21.558. ¿Siguieron? Como están a cargo del inquilino, lo vamos a declarar como ganancia. ¿Está? Entonces ya tenemos las dos, ¿sí? Lo que percibe por el alquiler y lo que está a cargo del inquilino. Bueno, y hasta acá llegó, acá tenemos total renta bruta de este inmueble, ¿sí? Que sería la sumatoria, nos va a dar nos va a dar 229.758 pesos, ¿sí? Este es la renta bruta de este inmueble de afuera. ¿La vieron? Era más corta. Miren que no terminó Ascuénaga, ¿eh? ¿Qué falta hacer? Claro, hay que llegar a la ganancia neta. Muy bien. Bueno. Entonces pasamos a deducciones y gastos, ¿sí? De este inmueble. ¿Qué tenemos? Los gastos a cargo del inquilino o impuestos, como quieran. Que nos daba, yo tengo anotado acá, 21.558. ¿Coincide? Perfecto. Muy bien. Y después vamos a tener la amortización. ¿La amortización de qué? Claro, que sería el local. Muy bien. Entonces, amortización local. ¿Cómo era? La fórmula: valor de origen por avalúo por coeficiente de amortización por coeficiente de actualización. Sí. Entonces, ¿cuánto le costó construir este local? ¿Qué dice? 102.000 pesos. Bueno, eso va a ser nuestro valor de origen. 102.000. ¿Cuál es el avalúo fiscal acá? ¿80%? No. ¿El 100%? A ver. Dice, el avalúo fiscal es el 100%, ¿por qué? Porque acá, eso del 80 lo vimos, perdón, terreno edificio, exacto. ¿Qué pasa? Acá, si nosotros hubiéramos tenido todo ese inmueble, ¿sí? Y lo hubiéramos alquilado, entonces ahí vamos a hacer amortización del inmueble, porque no sería casa habitación, lo estamos alquilando, afectando una actividad, y entonces ahí sí vamos a amortizar la parte del edificio, ese 80%. ¿Está bien? En este caso, el inmueble no lo vamos a amortizar porque es la casa habitación. Lo que vamos a amortizar es el local construido, ¿sí? Que sí está afectado a una actividad. Y ese local es 100% construcción, ¿sí?
¿Se entiende? Lo del avalúo fiscal al principio está para aprender cómo calcular, cómo sacar, si nos dan el dato en pesos, ¿sí? Digamos, cómo sacar ese porcentaje. Pero en realidad acá, como amortizamos el local, repito, el local es pura construcción realizada por el dueño, ¿sí? Con lo cual es todo edificio. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno. Así que yo les pongo por el 100% para que después se puedan anotar ahí y se lo acuerden. ¿Cuántos trimestres amortizó durante el ejercicio? ¿4? A ver, ¿cuándo hizo eso? Sí, porque ¿cuándo lo construyó? En el 96. Estamos en 2022. Así que este local, todo el 2022 se puede amortizar. Así que sería, o sea, nosotros dividiríamos así. Dividido 200 trimestres por 4 trimestres. O lo que es igual por el 2% anual. ¿Sí? Y la actualización acá, como se construyó en el 96, si nos vamos acá, en el 96 estamos dentro de este periodo de estabilidad. Así que el coeficiente va a ser 1. Por 1. ¿Sí? Y esto nos da... ¿No se actualiza de 2018 para adelante? ¿Cómo? Si no se actualiza. No, porque para actualizar o no actualizar, tenemos en cuenta cuándo se adquirió. ¿Sí? Así que se adquirió en esa fecha, a partir de ahí tomamos si se actualiza o no y a qué índice. Bueno, esto así es la amortización anual del local. Bueno, listo, Ascuénaga. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la renta neta de Ascuénaga? Hacemos la renta bruta, ¿sí? Lo que declaramos como ganancia, el alquiler, los gastos a cargo del inquilino, eso era ganancia, ¿sí? Sumamos esos dos conceptos, nos da la renta bruta que pusimos acá. Esto menos las deducciones, llegamos a la ganancia neta, que nos da 160, ¿sí? Esta es la ganancia neta de Ascuénaga. Bueno, ¿está hasta acá? Creo que sí, están copiando. Nos quedan 2 casos más y el tema de gastos de mantenimiento presunto, ¿sí? Y nos queda media hora. Así que, en general, a veces llegamos a dar todo el ejercicio, pero en la generalidad no todo, porque, bueno, lleva tiempo, ¿no es cierto?, explicar cada tema, verlo. Si nos queda alguna cosita, no se preocupe que con Claudia, como hicimos la otra vez también, siempre hacemos para las dudas, también hacemos para terminar los ejercicios. Así que no se espanten que no lo van a ver solo. Borro, Borro porque vamos a pasar al siguiente, que está buenísimo, porque es un inmueble rural. ¿Y qué pasa con el inmueble rural? Inmueble rural, alquiler en especie. Bueno, entonces vamos a ver cómo es este alquiler en especie. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un inmueble rural, o sea, en realidad, ¿qué estamos teniendo? Está haciendo alusión a que tenemos un campo, un terreno, ¿sí? Nos lo alquilan para cosechar, a veces, ¿sí? Cosechar soja, maíz, no sé, demás cuestiones. ¿Y qué pasa? En estos casos, lo particular que tiene es que no vamos a estar recibiendo, como venimos haciendo con los inmuebles, una renta mes a mes, ¿sí? Y vamos a declarar eso. Sino que en estos casos se hacen contratos que duran un determinado tiempo, que pueden empezar en un periodo fiscal y terminar en otro. Y a la finalización de ese contrato nos van a pagar, en vez del dinero, con especies, ¿sí? Toneladas de soja, toneladas de centeno, toneladas de maíz, ¿sí? Etc.
Entonces, eso va a ser lo que para nosotros va a ser el alquiler, el valor del alquiler, ¿sí? Lo que nos den a la finalización del contrato. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué nos plantea este ejercicio. Nos dice, bueno, que fue adquirido en el 97 por determinada suma. Nos dice que fue alquilado, ¿ven? En septiembre del 2021 por la campaña de soja, que va de esa fecha a mayo del 2022. Ven que dura, digamos, se divide en 2 periodos fiscales, ¿sí? Ahora nos dice que en marzo del 2022, que es el periodo fiscal que estamos liquidando y que nos interesa, recibió 850 toneladas de soja como forma de pago, ¿no? Y nos dice que de esas toneladas de soja vendió, ¿cuánto vendió? 500. ¿Cuándo? El 17 de junio del 22, ¿sí? Recibió esas toneladas, vende una parte a un monto en dólares y bueno, por ese monto de venta tuvo gastos. ¿Qué pasa? Nosotros recibimos esas toneladas y bueno, es el valor de nuestro alquiler, ¿sí? Que tenemos que declarar. ¿Y qué valor le ponemos? Ese es el tema, ¿sí? Depende de qué hicimos o qué hacemos con esas toneladas que recibimos, ¿sí? Si nosotros recibimos las toneladas y las vendemos en su totalidad, entonces lo voy a declarar al precio de venta. Ese va a ser mi valor de alquiler. En cambio, si yo no las vendo y las dejo en stock, las vendo otro año, ¿qué pasa? Precio de plaza. ¿Sí? Voy a buscar el 31 de diciembre del periodo fiscal que liquido, como me van a quedar en stock, me fijo, bueno, en el valor de mercado, ¿cuál es el valor en plaza de estas toneladas? Tanto, bueno, declaro ese monto. Y después van a tener el caso que vamos a ver ahora, que es que si yo tenía en stock y después las vendo al ejercicio siguiente, ¿a qué valor lo voy a poner? Lo voy a declarar. Bueno, voy a hacer una diferencia, ¿sí? Pero vamos a verlo directo con el ejemplo. Entonces, acá, vamos a poner así. Esto es 3 rural. Vamos a poner contrato de vengado en 2022 nos dieron 850 toneladas de soja, ¿sí? Como dato. Entonces, lo tenemos que evaluar, como decíamos recién. Hay que declarar esta ganancia y tenemos que poner un valor. ¿Qué hicimos? La pregunta es, ¿qué hice con estas 850 toneladas? Bueno, ¿qué hice? 500 vendió. 500 las vendí, ¿sí? Entonces, vamos a diferenciar así. Porque de vengado está, ¿sí? Entonces, de vengado en 2022 y vendidas, ¿sí? Y en este caso, decíamos, vendió 500 toneladas y nos dice por $430 la tonelada, ¿sí? Bueno, vamos a tener un resultado que son $215.000, ¿sí? Por estas toneladas. Ahora nosotros que no vamos a declarar en dólar, vamos a declarar en pesos. Entonces lo tenemos que convertir. ¿Y por qué lo vamos a convertir? Tipo de cambio, comprador. Les pongo así. ¿Sí? Tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Porque nosotros nos están dando dólares. Nosotros queremos los pesos, ¿sí? Entonces vamos a ir al banco y le vamos a decir, toma estos dólares, te vendo estos dólares, y el banco ¿qué hace? Nos compra esos dólares. Y por eso el tipo de cambio comprador, porque el tipo de cambio se ve desde el lado, del punto de vista del banco, ¿sí? Así que lo multiplicamos por el tipo de cambio. Esto sí está en el ejercicio, en la parte de atrás de los enunciados, dice datos complementarios, cotización del dólar. Bien, de ahí sacamos estos datos. Entonces el tipo de cambio comprador del día de la venta ¿sí? En este caso son 122,72.
Hacemos esta cuenta, nos da 26.384.800. ¿Hasta acá? ¿Siguen? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta ver el resto de las toneladas, a cuánto lo vamos a declarar. Bien, entonces vamos a poner abajo devengado en 2022 y no vendido. Bueno, hacemos las 850 menos las 500 y nos da que no se vendieron 350 toneladas. ¿Sí? Bien. Y nos dice, creo que este dato lo daba acá, a ver. Nosotros tenemos que evaluarlo a un monto. ¿A qué precio? Al 31 de diciembre del periodo fiscal, ¿sí? Porque me va a quedar hasta fin de año en stock. Entonces vamos a ver cuál es el valor en plaza de la soja al 31 de diciembre. Y al final del ejercicio nos dice, que son $352 la tonelada. Entonces, multiplicamos por 352 y vamos a ir a buscar el tipo de cambio para convertirlo a pesos de esa fecha, 31 de diciembre, ¿sí? Del 22. Esto es 100... ¿Cómo? ¿Dónde dice 352? 352 en el ejercicio al final nos da los datos de la cotización del dólar y después la cotización de los productos primarios en plaza al 31 de diciembre del periodo que necesitemos. Este tipo de cambio, el tipo de cambio comprador que pongo acá, con 96 nos da 21.801 472, ¿sí? Esto es lo que nos da. Entonces, esto es la ganancia que obtuve, ¿sí? Por esas toneladas que cobramos por el alquiler. ¿Muy complicado? ¿O más? ¿Mazo? Mazo. Bueno, no, es importante ver, vamos a ver, en el periodo fiscal, ¿recibimos toneladas de algo? ¿Sí? ¿Ese alquiler en especie? Sí. ¿Cuánto? Bueno, 852 toneladas. Bien. Tengo que declarar la ganancia por eso, ¿sí? Si me hubieran pagado como siempre venimos haciendo, en pesos, el alquiler normal, bueno, tenemos el monto, pero acá no, ¿sí? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué valor le damos? Bueno, vamos a ver qué hicimos con esas toneladas. Las vendí en el periodo. Bueno, ok, las vendí en junio. Listo. Entonces voy a tener un precio de venta. Ahí sí recibí un dinero, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Como hicimos acá, a multiplicar por el tipo de cambio al momento de la venta. Ahora, ¿qué pasa con el resto que me quedó en stock, que yo no vendí? Porque tengo que declarar estas 350 toneladas también. ¿Qué precio le pongo? Entonces, si al 31 de diciembre yo la sigo teniendo, me voy a ir a buscar el valor en plaza, el valor de mercado, y voy a decir, bueno, lo cotizo así, ¿no? Lo dejo a ese valor. Y tributo sobre esos valores. ¿Dudas? ¿Paso? Bueno. Bueno, hasta acá registramos el valor del alquiler. ¿Qué pasa? Si seguimos leyendo, nos dice, asimismo, tenía de la campaña anterior, ¿sí? Del 2021, tenía 350 toneladas de maíz. No las recibió ahora, eran del alquiler del año pasado, ¿sí? Y dice que las vende en marzo del 22 por 3.000 pesos la tonelada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner acá devengado ejercicio anterior y venta en este ejercicio. Pensemos un segundo, digamos, lo más aconsejable es pensar qué es lo que pasó desde un comienzo, ¿no? Para saber cómo continúa y qué hacemos. Entonces decimos, ¿qué pasó con estas? ¿Cuántas eran? 350 toneladas de maíz. Que no
no las vendió. Quiere decir que en el 2021, a diciembre, ¿qué hizo? Al precio de plaza. Perfecto. Bueno, como no se vendieron, quedaron valuadas a, dice, 2.800 la tonelada. Entonces, quedaron valuadas a 980.000. ¿Sí? Esto fue al 31 de diciembre del 21. ¿Ok? Ahora yo las vendo. ¿Y las vendo a cuánto? Ahora las vendo. Y dice que las vendo a 3.000 pesos la tonelada. ¿Sí? Si hago la cuenta, si las vendo a 3.000 pesos, nos queda que voy a tener como ganancia 1.050.000 pesos. Yo declaré 980.000 y tributé por 980.000. Pero resulta que ahora cuando realmente las vendo, las vendía más. O sea, tendría que tributar por más. ¿Pero qué hago? ¿Tributo sobre todo esto? No, la diferencia. Exacto, por la diferencia. ¿Sí? Tributo por la diferencia. Entonces esto, bueno, como les decía, más fácil calcularlo. ¿Sí? Pueden hacer, una opción es hacer 3.000 menos 2.800, les da 200. Esta sería la diferencia de precio, ¿sí? Y entonces lo multiplican por, ¿dónde lo tengo? Por las 350 toneladas que vendo, ¿sí? Lo multiplico por esa diferencia de precio ya directamente. Haría 350 toneladas de maíz del 2021 por la diferencia de precio y nos da 70.000, ¿sí? Si no, igualmente también lo pueden escribir, en vez de poner 200 directamente, si los marean, pueden escribir, hacen así, hacen 350 toneladas por, es lo mismo, ¿sí? 3.000 pesos, que era el valor menos, es el valor de ahora, menos el precio de venta del 2021, que eran 2.800. Nada, hacen la cuenta acá adentro que les da 200 y da lo mismo, ¿sí? Para que lo que más les sea fácil para visualizarlo. Bueno, ¿y se entendió o no? Más o menos. Están tratando de dilucidar. Sí. Bueno. Nada, estamos haciendo esto, tenemos alquiler en especie, tenemos toneladas de, así que vemos cuánto cobramos en el 2022. Bueno, tantas toneladas, como les decía antes, ¿no? ¿Qué hicimos con esas toneladas? Las vendí, ok, las evalúo al valor de venta. ¿Qué hice? Me las quedé en stock. Bueno, entonces a fin de año las voy a tener. ¿Qué tomo? Valor en plaza, ¿sí? Para que tenga un valor y ahí tributo sobre eso. Uy, me quedaron toneladas del año pasado. Uy, pero esto yo ya lo declaré al valor en plaza. Y ahora me dice que el precio, ojo, el precio puede ser mayor o menor al que tomé. ¿Sí? Ahí voy a tener una diferencia, por más o por menos. Y bueno, voy y busco, y digo, bueno, ahora las vendí a tanto, bueno, hago la diferencia, tributo por la diferencia, ¿sí? Eso es todo. ¿Y qué pasa si es menos? Si es menos, se va a restar, digamos. Lo voy a restar. Después van a tener un caso y ahí va a quedar más en claro. Bueno, a ver. Bien. Bueno, hasta acá la renta bruta, ¿sí? La renta bruta va a ser igual a 48.256. Yo noté así. Después cualquier cosa se la cuenta, hay que sumar estos tres importes, ¿sí? Vamos a sumar. A ver. Vamos a sumar, espero que esto lo recuadre por el mismo área. Lo que sumamos es lo que obtuvimos por la venta, lo que obtuvimos por tenerlas en stock, ¿sí? La evaluación que hicimos de lo que cobramos en el 2022 y lo que vendimos del año anterior. Esos tres conceptos conforman la ganancia bruta.
Y ahora, para finalizar este caso del inmueble rural, lo que vamos a hacer es restarle las deducciones y gastos, ¿sí? Porque queremos la ganancia neta. ¿Qué deducciones y gastos le vamos a restar? Vamos a restar, nos dice el ejercicio, yo ya se los traigo resueltos, ¿sí? Pero dice, pagó durante el ejercicio 2022 el impuesto inmobiliario por 368.000 por cuota, y dice que son 4 cuotas, ¿bien? También otro impuesto rural por cuota, ¿sí? Nos va dando los datos estos. Entonces, en base a eso ponemos deducciones. Tenemos impuesto inmobiliario. Nos dice que pagó en el 2022 368.000 por 4 cuotas del año, nos da 1.472.000, ¿sí? Le voy a restar. Después nos dice que pagó el impuesto rural complementario, ¿sí? Y esto lo pagó en 125.000 por cuota, por 3 cuotas. Entonces, chao, hasta luego. Vamos a tener 375.000 pesos, ¿sí? Hasta acá simplemente puse los datos del ejercicio. Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos algo importante. Siempre está bueno volver a releer, ¿sí?, el enunciado. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con 2 conceptos más. Por un lado, que si volvemos a leer, por cada venta, encontramos claro que hubo gastos por esas ventas, ¿sí? Entonces, vamos a poner gastos por ventas y tenemos por las toneladas del 2022, nos dice que el gasto fue del 3% del monto de la venta. Entonces, esto es los 26, 384, 800, que era la sumatoria del monto de la venta, ¿sí?, de lo del 2022, por el 3%, ¿sí? Esto da 791.544. Ese es el gasto que tuve que incurrir por vender, ¿sí?, esas toneladas que había recibido. Y después también vendimos toneladas del 2021. Y ahí directamente ya nos da el monto. Nos dice gastamos 21.000 pesos, ¿sí?, por vender las toneladas de maíz. Gastamos 21.000 pesos. Por último, el ejercicio nos dice que pagó una prima de seguro contra granizo, ¿sí? El artículo 86 en el inciso B de bueno nos dice las deducciones admitidas y nos dice que las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancias se pueden deducir. Así que esta prima de seguro la vamos a deducir. Que ponemos acá, prima seguro, y deducimos los 235.000 que nos dice el ejercicio. Total de deducciones y gastos nos da 2.894.544. Entonces, ya tenemos renta bruta, tenemos deducciones, hacemos renta bruta menos las deducciones y gastos y vamos a obtener la ganancia neta del inmueble rural, que nos va a dar 45.361.728. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer así. Faltan 10 minutos. 5 minutos. 6. Bueno,
¿Nos va a quedar gastos de mantenimiento presuntos para hacer esas cuentas? La próxima clase hablo con Claudia y vemos en qué momento sí lo mechamos. Igual lo pueden ver de la resolución, si tienen el tiempo, y ven a ver qué van entendiendo. ¿Sí? No es muy complicado, Están todos los datos puestos en el Excel y demás. Vamos a ver muy brevemente este último inmueble, que nos dice inmueble en Punta del Este. Así que acá sí, por la pregunta, ¿dónde es fuente extranjera? ¿Sí? Entonces esto va a ser renta de primera categoría, fuente extranjera. ¿Sí? Muy bien. Y acá lo que nos dice el ejercicio es que este inmueble que tiene en el exterior lo utiliza durante los meses estivales para sus vacaciones, ¿sí? De enero a marzo de cada año. Bien, entonces es un inmueble de esto que era recreo veraneo. Bien, y nosotros tomamos el criterio de declarar la ganancia solamente de esos meses estivales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a abonar, a pagar o a declarar ese valor locativo, ¿sí? Entendiendo de que en esos meses yo tengo que declarar esa renta, ¿sí? Como un alquiler presunto. Con lo cual, se los dejo para que puedan irse con esta info también. Borro, ¿Qué vamos a hacer? Nos dice que ¿cómo sacaríamos el alquiler presunto, el valor locativo de un inmueble? ¿Qué piensan? Lo vamos a averiguar, ¿no? Vamos a ir a las inmobiliarias de la zona y vamos a ver cuál sería el valor al que lo podría estar alquilando. Bueno, en este caso será en el exterior, en Punta del Este, iré a las inmobiliarias y me voy a fijar, bueno, a ver cuánto está. Y nos dice que el valor locativo presunto son $500, ¿bien? Por mes. ¿Qué pasa? Si nosotros esto fuera en pesos, decimos, bueno, mensualmente, 3 meses, 500 por 3, ya tenemos el valor locativo de esos 3 meses. Pero es en dólar, ¿sí? Con lo cual lo tenemos que convertir a pesos. Y sabemos que por mes, bueno, ese tipo de cambio varía un poco, ¿bien? Entonces vamos a convertir cada uno de los meses por separado y una vez convertidos en pesos lo vamos a sumar como el valor locativo. Entonces, vamos a poner, bien, vamos a poner valor locativo tenemos enero, febrero y marzo, que son los meses del periodo estival, ¿sí? El señor Menuti puede ir a vacacionar. Y nos dice que el valor locativo sería de 500 para los 3 meses, ¿sí? Entonces, vamos a ir a buscar cuál es el tipo de cambio comprador de cada uno de los meses. Tipo de cambio comprador. Yo se los pongo acá. Esto es 104,82, 107,25 y 110,81. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Bien. ¿Voy muy rápido? ¿Ese es del último día del mes? Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Sí, a ver, déjame ver que lo chequeo. Porque estaba acá. Claro, hacemos del último día del mes, de cada mes, ¿sí? Si vamos a la cotización del dólar, nos dice 31 de enero del 2022, 104,82. Tipo de cambio comprador. Hasta luego. 28 de febrero del 2022 y 31 de marzo del 2022. Tipo de cambio al último día del mes. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces vamos a sumar esto y nos da 161.440 pesos, ¿sí? Esta va a ser la renta bruta por este inmueble que vamos a declarar. ¿Sí? Bueno, y
Y en estos últimos 30 segundos, solo les digo que lo que nos falta acá para resolver, ¿qué es? Los gastos y deducciones. Y acá nos va a decir que tenemos dos conceptos para restar, que son el impuesto inmobiliario y la amortización del inmueble, ¿sí? El cálculo lo van a tener en el Excel y después lo explico la siguiente clase que venga, porque así no nos retrasamos, que entran los chicos de UBA 21, ¿sí? Pero no quedó tanto para hacer. ¿Fue muy rápido o estuvo bien? ¿Bien? Bueno, genial, buenísimo. Bueno, entonces, repasen si pueden. Vamos a subir el Excel al campus, así que ahí pueden ver cómo termina esto también. Por favor, anoten las dudas que tengan, vuélvanlo a ver, ¿sí? Y vemos las dudas en el campus o en la próxima clase. Gracias, nos vemos.